la han visto participando. María Lady también nos ha acompañado en los workshops que se hacen anualmente, bueno, sobre todo en los precios, sí, los que han sido presenciales. María Lady entonces está en Medellín, en Colombia. Ella es docente asociada al Colegio Mayor de Antioquia, que es una institución pública adscrita al municipio de Medellín, o sea, a la intendencia. Allí también hay un grupo FIET, Creación Empresarial, y pertenece también a este grupo, como la señorita Tatiana Andrea Muñoz, que se está sumando en este momento. Y bueno, además, bueno, sus estudios doctorales han sido en estudios organizacionales. Este trabajo, bueno, no es justo en esta línea. Una de las líneas de investigación es la economía del turismo y tiene trabajos con nosotros, con Gabriel también. Este es uno de ellos. Así que María Lady. Bueno, dicho sea de paso, en algún momento también fueron los anfitriones del workshop en el año, que ya no me acuerdo. Creo que fue 2016. 2016, no recuerdo. También lo habíamos hecho allá. Así que gracias, María Lady, entonces, por acompañarnos. Adelante con la presentación. Sabes, tienes buen tiempo, 20, 25 minutos, máximo media hora. Y bueno, como siempre, luego comentaremos, discutiremos. Así que adelante, perfecto. Ya tienes ahí la pantalla. Ya están viendo la presentación y todo, ¿cierto? Sí, nosotros sí, se ve. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver entonces este trabajo que recién nos publicaron en la revista de Economía de la Universidad de Rosario. Es un trabajo que realizamos Juan Gabriel Brida, Martín Alberto Rodríguez de la Universidad de Anáhuac en México y yo. El título del trabajo es La contribución del turismo al crecimiento económico de la ciudad de Medellín. Entonces hoy vamos a hablar de dónde salió ese estudio y por qué lo realizamos. Luego hablamos del turismo de Medellín y ahí es donde como voy a hacer mayor énfasis. Y finalmente entonces entraría la metodología y los resultados para plantear unas conclusiones y recomendaciones. A pesar pues de que el trabajo ya esté recién publicado, pues siempre estamos abiertos a comentarios, sugerencias y posibilidades de continuar este tipo de estudios en otros territorios, en otras ciudades, no sé, luego hacer los comparativos. Entonces, el estudio nace porque la Alcaldía de Medellín, desde la Subsecretaría de Turismo, quieren identificar qué tan importante es el turismo para la ciudad. Entonces, ellos plantean un proyecto para medir el impacto económico y social del turismo en Medellín. Nosotros nos unimos pues entonces a esa parte de la medición del impacto económico. Fue un estudio entonces contratado por la Alcaldía a través de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia en Medellín, en Antioquia. Para nadie pues es un secreto la importancia que tiene el turismo como para el crecimiento del desarrollo económico, a pesar de la estacionalidad que genera. El crecimiento del turismo, cuando la actividad turística crece, pues hay más ingresos de divisas, hay más dinero, hay posibilidades de nuevos negocios y todo eso pues son esos impactos positivos que puede traer el turismo a la ciudad. Sabemos que en la medición de los impactos económicos es algo difícil porque es un sector transversal, entonces medir tanto impacto puede ser complicado. Tenemos entonces que están los impactos directos, indirectos, inducidos, y medir cada uno de ellos pudiera ser difícil porque se encuentran repartidos en muchos sectores. Sin embargo, pues existen técnicas para medir esos efectos. Hay básicamente dos contextos para medir la contribución del turismo en la economía: la contribución pasada y la contribución al crecimiento en el largo plazo. La contribución pasada o ex post se basa en lo que realmente ya pasó, lo que ya se ejecutó, y simplemente se calculan esos impactos de acuerdo a lo que allí está. La contribución en el largo plazo, tenemos que allí lo que se hace es proyectar la contribución futura del turismo de acuerdo a unas variables, a unas nuevas políticas, a una nueva construcción de escenarios, a nuevas campañas promocionales. Entonces,
La contribución en el largo plazo lo que mide es mirar la incidencia que tiene ese cambio en las variables. Este trabajo pues se basó en medir la contribución pasada o SPOX. Y ahí, en esa medición de la contribución pasada, pues existen 3 técnicas básicas que son el modelo en el análisis insumo-producto, el modelo del equilibrio general computable y la metodología de Ivanov y Wester. En el análisis de insumo-producto, pues se concentra la industria y sus relaciones con otros sectores económicos, allí eso es lo que se hace. Luego, en el modelo general de equilibrio computable, allí lo que se hace es modelar los cambios de la contribución económica por cambios en diferentes variables como precios, demanda, política. Y finalmente, el modelo en el que nosotros nos basamos fue la metodología de Ivanov y Wester, también conocida como la metodología de descomposición del crecimiento, la cual desagrega el crecimiento económico generado por el turismo y calcula cómo se hace, cómo ha sido ese crecimiento del PIB real per cápita, desagregando los diferentes componentes de ese crecimiento. Esta metodología de la descomposición del crecimiento de Ivanov y Wester ya ha sido aplicado en muchísimos países, en España, en Grecia, en México, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Reino Unido, Italia, Francia. Entonces existe en el trabajo que ya compartimos con ustedes, pues allí hay una revisión de esa literatura y de cómo ha sido utilizado esta metodología en diferentes estudios. Finalmente, en México, en México se hizo como un complemento a esa metodología de Ivanov y Wester. Luego en Colombia lo trabajamos con la cuenta satélite de turismo y ya finalmente pues ahora que nos solicitaron este estudio, después de que lo habíamos hecho para Colombia, dijimos vamos a darlo entonces para Medellín, para la ciudad de Medellín. Para eso entonces lo que busca el trabajo es medir la contribución económica del turismo al crecimiento económico de la ciudad de Medellín, específicamente sus actividades turísticas y cómo se ha relacionado con los otros sectores de la economía local. Entonces aquí tenemos pues ya la primera parte que hicimos fue hacer un análisis de lo que ha sido el turismo en Medellín, de cómo se ha comportado en los últimos años, porque finalmente este trabajo lo que recoge es el resultado, es una evaluación de precisamente la política pública de turismo que Medellín ha tenido en sus últimos 20 años. Entonces, ¿qué podemos decir del turismo en Medellín? El turismo en Medellín, pues Medellín es una de las principales ciudades de Colombia, que poco a poco fue incorporando el turismo como una actividad estratégica para la ciudad. Inicialmente comenzaron enfocados con un turismo de negocios, pero en los últimos años pues ya han ido diversificando más su portafolio, sus productos turísticos hacia naturaleza, cultura, salud. Entonces digamos que esta transformación de la ciudad urbanística y en todos los sentidos ha hecho que ya ese portafolio de servicios turísticos se haya diversificado. En Medellín, solamente desde el año 2000, es decir, solamente hace 20 años, fue que comenzó ese primer plan de desarrollo turístico para la ciudad. En esa época, el turismo en Medellín era pues como, era una actividad a la que no se le daba importancia, inclusive desde los mismos entes gubernamentales, eso era como una actividad de unos poquitos y listo. A raíz de unos incentivos que comenzaron a surgir a nivel nacional, pues entonces ya la ciudad de Medellín también comenzó en ese mismo sentido de ir incentivando el turismo en la ciudad. Entonces en el año 2000 se crea el primer plan de desarrollo, en el 2002 se crea la Oficina de Promoción de Ciudad con la creación del Medellín Convention and Visitors Bureau. Posteriormente entonces se crea Plaza Mayor, que es el gran centro de eventos de la ciudad, es una entidad pública donde se reúnen para hacer los principales eventos de la ciudad. Finalmente, pues en el año se comienza a mirar y dicen, no, es importante entonces también ir midiendo los efectos que hemos tenido y ir mostrando la importancia del turismo. Entonces se crea como un pequeño organismo, digo yo pequeño porque a pesar de que ha pasado 20 años todavía no es que sea muy representativo, sin embargo, las cifras que presentan son interesantes, que es el Sistema de Información Turística CITUR. En el año 2007
Y ya para el año 2008 se crea una estrategia desde otra entidad que se llama la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la estrategia Clúster, Turismo de Negocio, Ferias y Convenciones. Esa estrategia Clúster, que es una iniciativa ya privada, su función es precisamente articular a los diferentes actores en que Medellín sea un centro de turismo de negocios, ferias y convenciones. Entonces, comenzamos pues en el año 2008 con ese clúster y al mismo tiempo se crea el Parque Arvin, que es un atractivo turístico que tenemos en la ciudad, hermoso. Es también una entidad, es público, es de la alcaldía de Medellín, donde también ya, bueno, no va a ser solamente turismo de negocios, sino que también la ciudad tiene atractivos naturales muy lindos que se pueden también aprovechar turísticamente, entre ellos está entonces el Parque Arvin. Ya luego, en el año 2011, 10 años después, vuelve a nacer un nuevo plan de desarrollo turístico para el periodo 2011-2016 y se crea la mesa de competitividad. En esa mesa de competitividad es una mesa donde se reúnen diferentes actores turísticos, especialmente pues privados y públicos. Es una entidad liderada pues o convocada por la Subsecretaría de Turismo de Medellín, y allí entonces es donde se comienzan a hacer esos ejercicios de gobernanza turística de la ciudad. En el año 2012 es importante porque la Subsecretaría de Turismo de la ciudad pasa a ser una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico. Antes de eso, el turismo de la Subsecretaría de Turismo estaba ligada a la Secretaría de Desarrollo Cultural, pero ya deciden trasladar la Secretaría de Desarrollo Económico para darle mayor importancia a la actividad y para manejar pues como más recursos. En el año 2013 se comienza con la política de grandes eventos y eventos de conocimiento. En el año 2015 se recoge lo que es la política pública de turismo, que lo que hace es recoger lo que se había hablado o que se había determinado en esa política de grandes eventos y eventos de conocimiento, y también se toman algunos decretos relacionados con el turismo hasta ese momento, porque entonces hasta ese momento lo que estaba era que diferentes actores, diferentes entidades, cada uno iba liderando iniciativas gubernamentales solo por su producto específico. Lo que pretende ya en la política del 2015 es consolidar todas estas iniciativas, ya crear como la política oficial de turismo de la ciudad, y ya hacia el año 2017 considero se vuelve un año importante para el turismo de la ciudad, porque es un año en el que se logra que la actividad turística sea considerada para el desarrollo de la ciudad como una actividad transversal a todas, una actividad muy importante, y así desde su política pública de desarrollo económico ya queda específico. El turismo es importante para la ciudad por la cantidad de MIPYMES que tiene, por la potencialidad que tiene la ciudad, y por eso entonces hay que hacer y hay que meterle recursos a eso. Entonces ya queda evidente en la política de desarrollo económico que comienza a plantear pues como un nuevo norte a lo que va a ser el desarrollo del turismo en la ciudad. En ese año también se crea, se discute y se actualiza lo que es el Plan Estratégico de Turismo 2018-2024, que es el que tenemos actualmente vigente. Bueno, ¿qué más decimos de esto? Entonces, digamos que aquí se hace como ese consolidado de lo que ha sido toda esa normatividad turística a nivel local. Tenemos también algunos indicadores de la ciudad para el periodo 2008-2018, que es importante en este porcentaje de ocupación hotelera de la ciudad de Medellín, estadísticas que saca precisamente el CITUR. En este periodo, la ocupación hotelera de la ciudad estuvo por encima del 55%. Quiere decir que tuvo una muy buena acogida. Solamente pues se exceptúan los años 2009, 2010 y 2011, que fueron unos años difíciles para el turismo, y no solamente para el turismo, sino para la actividad económica nacional. Entonces el sector externo no fue ajeno a ello, pero los indicadores muestran que el turismo ha ido evolucionando muy bien en Medellín. Vemos la evolución del ingreso de visitantes nacionales y extranjeros por el punto de control migratorio. Pasamos de tener 270.000 visitantes en el año 2008 a tener 823.000
visitantes en el año 2008, lo que muestra ese incremento sostenido de los diferentes visitantes y de la importancia que el turismo fue cogiendo en la ciudad, fue tomando en la ciudad. Esto también ha ido creciendo, toda esta llegada de extranjeros, todo este incremento del porcentaje hotelero, toda esa normatividad institucional y que se le da para que el turismo salga adelante, también fue acompañado por un incremento de la inversión extranjera en diversos tipos de alojamiento. Entonces diríamos que entre el año 2000 y 2010 la cantidad de cadenas hoteleras, llegaron gran cantidad de cadenas hoteleras a la ciudad, creció muchísimo los establecimientos de alojamiento. Al año 2018, que fue cuando terminamos este estudio, la ciudad tenía 1.735 prestadores de servicios turísticos. El año pasado, antes de entrar en pandemia, pues ya estábamos alrededor de los 2.500, 3.000, o sea que siguió creciendo. Pues ya ahora con pandemia, pues sí ha tocado bastante a ciertas áreas, pero bueno, igual el consolidado y los prestadores de servicios turísticos continúan. Han cerrado algunos de ellos, pero la mayoría ahí van. Entonces, ¿qué se muestra ahí? La positiva evolución de esos principales indicadores muestran la incidencia que ha tenido los aspectos institucionales en el sector. Ese trabajar juntos, la institucionalidad con los empresarios e ir mirando cómo se va a planear el desarrollo turístico de la ciudad ha sido importante y ha dejado pues buenos indicadores. Ya entonces, lo que nos concierne en este trabajo es precisamente medir cómo fue entonces esa participación del turismo en el PIB de la ciudad. Para ello entonces utilizamos la metodología de Ivanov y Wester, la cual plantea que el crecimiento económico se mide por el crecimiento del PIB real per cápita. Entonces esa ecuación se desagrega, donde entonces se muestra cuánto es de ese crecimiento económico del PIB real per cápita, cuánto fue del sector turístico y cuánto fue de otras industrias. Entonces se va desagregando eso y para eso entonces fue cuando utilizamos los datos dados por el Departamento de Planeación de Medellín. Ellos ya tenían sus mediciones del PIB de la ciudad y cómo tenían cada una de sus ramas manejando toda la metodología y todo lo que maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en Colombia. Pero entonces ya la ciudad de Medellín como tal hace sus mediciones siguiendo los lineamientos del DANE y esos fueron los datos que ellos nos suministraron a nosotros para nosotros hacer los cálculos. Entonces definimos las ramas características del turismo de acuerdo a los lineamientos de la OMT, donde no es solamente hoteles, restaurantes, bares y similares, sino que también ingresan esa cuenta los transportes, las actividades complementarias y las actividades de asociaciones. Hay que recordar que en esta definición de las actividades turísticas, de acuerdo a los lineamientos de la OMT, o se tienen en cuenta porque es un alto rubro del gasto del turista, o se tienen en cuenta porque el vendedor o quien hace la oferta de los productos y servicios, su principal fuente de ingresos es precisamente el turismo. Entonces, de acuerdo a esos lineamientos, pues definimos cuáles son esas ramas características del turismo y sacamos otros sectores de la economía en Medellín: agricultura, explotación de minas, industrias manufactureras, suministro de electricidad y gas, para poder entonces hacer las comparaciones entre los diferentes sectores de la economía. ¿Cuáles fueron entonces los resultados? Los resultados que hallamos para ese año, bueno, es de resaltar que el periodo analizado fue el año 2005-2015, porque precisamente para esa fecha era que ya la alcaldía tenía sus datos oficiales ya consolidados. Pues ellos pueden sacar más datos, pero hasta que no tengan sus mediciones completas, no pueden decir que son los datos oficiales. Entonces, digamos que esa era la información disponible en el momento en que realizamos el estudio. Encontramos entonces que la ciudad de Medellín tuvo unos años de buen crecimiento, otros años que no tanto, pero que de ese crecimiento, pues un porcentaje se debió al turismo y otro porcentaje se debió a otros sectores como es el servicios, construcción, etc. Para facilitar entonces la interpretación de esos resultados, presentamos aquí este otro, donde
¿Cuál es entonces la interpretación? De ese 100% del crecimiento de la ciudad, ¿qué porcentaje se debió al turismo y qué porcentaje se debió a otros sectores económicos? Allí encontramos que en años como el del 2005-2006 creció un 7.24%, o sea, del 100% del crecimiento de la ciudad, un 7.24% se debió al sector turístico y al aporte que el sector turístico hizo. En el año 2008, por ejemplo, tuvimos un porcentaje de un 18%, en el año 2012 porcentajes del 10%. Hay otros años pues que están bajitos. Digamos que esta participación o esa contribución del turismo al crecimiento económico de la ciudad es una contribución muy volátil, pero que se resalta acá, que siempre fue positiva. Mientras que al hacer el comparativo con otros sectores de la economía, vemos que hay otros sectores que, como tienen unos años excelentes, como fue el 2009, manufactura, 2010, 2011, tienen unos años también donde su contribución es negativa y es una contribución considerable, un menos 25%, un menos 26%. Digamos que estas contribuciones negativas se compensan de alguna forma con esa, o sea, lo que se resalta acá es que el sector turístico siempre ha aportado positivamente al crecimiento económico de la ciudad, a pesar de que hayan pasado épocas donde se estuviera enfrentando tanto la economía local como nacional a unas crisis económicas y que estuvieran muy mal, el sector turístico en su momento aportó positivamente. Seguramente ahora si hiciéramos el año entrante que hagamos nuevamente la medición, pues ya sí vamos a encontrar que a ese decrecimiento que hemos tenido en la ciudad en el último año, seguramente el turismo sí fue ya dio un aporte significativo, porque nosotros ahorita pues a través de la pandemia hemos sido de los más perjudicados acá. Inclusive por el mismo el mismo tipo de turismo que maneja la ciudad. La ciudad ha sido más hacia el turismo de eventos, el turismo de negocios, lo cual ha estado súper quieto este año. Digamos que aquellos empresarios que no estaban tan concentrados en el turismo de negocios, sino más en el turismo vacacional, han tenido un mejor desempeño y pues eso será como ya trabajo de medir en los próximos, de un nuevo trabajo que hagamos a futuro. Entonces, ¿qué podríamos decir de esos resultados de la ciudad de Medellín? Tenemos por un lado la participación porcentual del turismo con todas sus ramas características, la cual siempre ha sido como por encima de un 8%, la participación porcentual. Y está la participación porcentual de la rama de hoteles y restaurantes, que generalmente es esa variable proxy que es utilizada para medir la importancia del turismo en la ciudad, donde siempre es una participación mucho más pequeña. Entonces, digamos que los entes gubernamentales, al manejar solamente esta variable, están menospreciando, por decirlo así, la importancia que tiene el turismo en la ciudad, porque no se está teniendo en cuenta muchas otras actividades que también allí influyen. Por otro lado, entonces tenemos la contribución del turismo al crecimiento de Medellín. Lo hicimos entonces teniendo en cuenta todas las ramas características o teniendo en cuenta solamente la de hoteles y restaurantes. Aquí vemos que en esta de hoteles y restaurantes, de todas formas, siempre fue positiva y pudiera ser más constante, es menos volátil que lo que es al tener en cuenta todas las otras ramas. Entonces, digamos que en esos resultados se pueden dividir como en varios periodos. Un periodo 2006-2008, donde el sector turístico de Colombia pasaba por una muy buena época porque existían esfuerzos públicos y privados para generar espacios de desarrollo. Medellín no fue ajeno a eso, digamos que ahí se fue como toda la preparación para que en el año 2011 comenzaran y fueran consolidando ese plan estratégico. Tenemos que finalizando el año 2008, la caída del PIB nacional, del PIB colombiano fue impresionante y ese desempeño se vio también reflejado en las metas de inflación, en la caída de los sectores productivos tradicionales, y el sector turístico pues no fue ajeno a eso. Entonces digamos que ese 2009, 2010, 2011 fue un periodo complicado para la ciudad, que podría deberse también a los impactos negativos de la crisis externa
que tuvo la economía colombiana para ese mismo periodo. Y finalmente tenemos el año 2002, del periodo entre el año 2012 y 2015, donde ya las cifras comienzan a presentar importantes crecimientos, se van consolidando, se va mostrando un gran aporte. Pasamos de tener un aporte del 10.25% en el año 2012 a tener un 13% de la contribución del turismo al crecimiento de la ciudad, de un 13%. Entonces digamos que va consolidándose todo ese aporte que da. ¿Qué más tenemos acá? Pues esos son como los principales resultados del trabajo. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, pues entonces pusimos estas. Entre el análisis de la contribución del turismo al crecimiento económico de Medellín es significativo porque evidencia la importancia para la ciudad, de manera que se justifica la inversión pública y privada que se hace en esta industria. El crecimiento del turismo en Medellín acompañado al crecimiento de toda la economía, pues nunca hay aportes negativos, como sí se ve en la mayoría de los otros sectores, manifestando la regularidad del turismo como un motor de crecimiento. Durante los años 2009 y 2011 se observa que el turismo contribuyó menos al crecimiento de la economía, lo cual tuvo un desempeño peor que en los años anteriores, pero es de resaltar que en ese tiempo, entonces digamos que la industria manufacturera fue la que salvó en su momento la ciudad, por decirlo así. Tenemos entonces que el turismo siempre aporta positivamente al crecimiento de la ciudad, un promedio más del 8% para el periodo analizado, destacándose en los años 2007, 2008, 2012 y 2015. Y esos resultados parecen mostrar las buenas prácticas de las políticas de desarrollo del sector y por tanto sería importante mantenerlas e incentivarlas. Finalmente tenemos entonces que, como se ve en otros trabajos, se puede inferir que la contribución del turismo al crecimiento y la participación en la economía debería ser mayor a los resultados obtenidos, ya que solamente se miden los efectos directos, dejando a un lado los efectos indirectos. Por último, tenemos que entonces las políticas turísticas de desarrollo regional deben contemplar en términos generales subvención al desarrollo, la accesibilidad crediticia, el mejoramiento del sistema de transporte, el desarrollo de tecnologías, el ordenamiento territorial. Y desde la especificidad del turismo es importante la parte de promoción y marketing, la investigación, la financiación de programas, la diversificación de la oferta y el desarrollo de actividades complementarias. Por último, entonces tenemos que es importante cuidar ese capital físico del sector, en particular las atracciones turísticas, que generalmente son bienes públicos y son la base del turismo en la ciudad. Con esto pues entonces terminaría como mi presentación y estoy como muy abierta a los comentarios que nos puedan dar al respecto. Bien, María Ley, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí una presentación, creo que ha sido muy claro, así que, y gracias por traernos también, bueno, como el contexto de otro, ¿no? De lo que pasa con el turismo en otro territorio, en otro país de América Latina. Creo que eso eso nos aporta bastante. Y yo creo que también muy bueno que hayas destacado que el trabajo surge también como de la necesidad de la información que también tenía la alcaldía, ¿no? Que no siempre tenemos como esa posibilidad de que todo lo que hacemos, bueno, necesariamente parta también del interés de las autoridades políticas. Sí, está publicado, que Glauber estaba aquí preguntando por el chat, en la revista de Economía de la Universidad de Rosario de Bogotá. ¿Cierto, María Ley? Sí, ahí. ¿Sí? Revista de Economía, Universidad Sí. de Rosario. Sí. Está que es linkeado de en la acceso página abierto, también. además. ¿Perdón? Que está linkeado en nuestra página de seminario, ahí lo encuentran si quieren. Ah, bueno, entonces si quieres, ya Verónica, ya que me hiciste el comentario, te pido el favor si nos puedes volver a poner ahí el enlace del grupo y Martín que comparta lo del canal también de YouTube, donde va a quedar la presentación. Entonces, como bien dijo María Ley al comienzo, es un trabajo que recién sale publicado, también dijo ella al comienzo, que bueno, acá interesa también conocer digamos, de parte de ustedes, como que otras posibles extensiones o que, ¿cierto? En función de las observaciones o comentarios que tengan para hacer, seguramente a ellos les va a servir para pensar en una extensión del trabajo. Entonces, en esa línea,
le pediría, bueno, en particular a Verónica, Martín, que les hemos pedido que les lleguen el trabajo para también comentarte, María Lady. Además, Verónica está haciendo su doctorado en la línea de economía del turismo, entonces también Vero nos dirás, creo que también les sirve pues, este tipo de trabajos. Entonces, Vero, Martín, adelante Bueno, con... Ya voy a eso. Ahí eh, les pasamos el link a la página del grupo, que ahí encuentran, bueno, todos los seminarios obviamente, y estamos linkeando también algunas de las presentaciones, algunos de los trabajos, por ejemplo, el que está publicado está linkeado también, y el canal de YouTube donde quedan grabadas todas las presentaciones y quedan subidas. Así que en un par de días ya quedaría subida esta. Así que ahí está toda la info por si quieren chusmear. Y ahí está ¿querés que Martín comente, Vero? Stockman. ¿Querés que arranque? Ah, ¿O bueno, arrancas dale. vos? Sí, igual, dale, sí. Con Martín leímos el trabajo, María Levy, y justo ayer conversamos un poquito, ¿no? Tenemos más o menos, creo que las mismas preguntas, así que... Sí, sí, está igual, nos vamos a dividir, no vamos a preguntar lo mismo. Bueno, María Lady, ¿cómo andas? Primero que nada, no, muy interesante el trabajo. Me pareció que como una gran virtud del trabajo, la simplicidad con la cual se logran los resultados a través de la metodología. Eso me parece o sea, que la contribución puede ser muy grande porque si no, como que los trabajos cuando son metodológicamente demasiado pesados, la comunicación de esos trabajos termina fallando y la política pública termina no siendo de lo más eficiente que podría ser a la hora de formular políticas públicas. Entonces, en ese sentido, me parece que la contribución puede ser bastante grande para poder comunicarla y poder estar más focalizados y más centrados en lo que sería toda la aplicación de políticas públicas. Después tenía un par de comentarios, en realidad tenía como tres grandes comentarios, que no son ni siquiera preguntas, son comentarios o sugerencias para extensiones, o sobre todo para ver qué pensás, o lo abro a los demás también, a ver qué piensan. A ver, los voy a organizar más o menos en el orden que los fuiste presentando. Primero que nada, cuando vos presentás la metodología, decís bueno, que el turismo, o sea, también citás un trabajo que acá habla sobre eso, que el turismo lo podés medir a través de tres canales, que puede tener un efecto directo, un indirecto y un inducido. ¿Sí? Y bueno, recalcás todo el tiempo, y eso está súper bien, de que lo que estás midiendo son los efectos directos a través de esta metodología y que por lo tanto podría llegar a estar subestimando los efectos de la contribución del turismo en el valor agregado. Yo en esa línea tengo como dos comentarios chicos. Primero que nada, poder considerar también que no necesariamente tendrías que estar subestimando esos efectos. O sea, sí estoy de acuerdo en el sentido de que están alterados o que no son del todo exactos o que se podrían ajustar de mejor forma. Sin embargo, creo que hay otros factores por fuera de esta clasificación de directos, indirectos e inducidos, porque sí, si me limito a la clasificación esa, puede ser que sí, que esté bien el hecho de que se estén subestimando. Pero otros efectos, como por ejemplo los niveles de polución que puede generar el desarrollo de la actividad y cuestiones de ese estilo, que puedan llegar a tener como efectos adversos en la contribución del turismo que tiene el crecimiento. Entonces, también en ese lado, lo que se me ocurre es que vos presentás también que hay como tres posibles alternativas para poder medir esto, que es a partir de las matrices de insumo producto, de los modelos de equilibrio general y la metodología de Ivanhoe y Webster. Y se me ocurre que también, como una posible extensión, que a su vez me contradigo con el hecho también de la facilidad, de la bondad de este trabajo, de la facilidad de leerlo y de comunicarlo, pero el hecho de que si capaz se comparan estos resultados con la aplicación de una metodología, por ejemplo, de equilibrio general, siento que desde este lado, con la metodología de Ivanhoe y Webster, lo único que estás logrando captar es la contribución del turismo medida desde el lado de la oferta, de los oferentes del sector. Sin embargo, me parece que capaz que considerando un modelo de equilibrio general, podrías estar abarcando también no solo las cuestiones de oferta, sino también las cuestiones de demanda, donde se incluyen las preferencias de los turistas. Y bueno, y ahí también lo linkeo con el hecho de que los turistas pueden ser en cierto nivel adversos a la polución, a la contaminación y otros factores que puedan llegar a estar impactando positiva o negativamente, pero que puedan llegar a estar alterando los resultados únicamente desde el lado de la demanda. Entonces me parece bueno, desde ese lado, el hecho
de comparar estos resultados con la aplicación de otras metodologías puede llegar a servir a la hora de ver capaz que algunos efectos que estén alterando los resultados. Después, el otro gran comentario que tenía era sobre el tema de las políticas. Que bueno, ahí como que me parece súper bien y súper claro, y me sorprendió cuando lo leí también, como la cantidad de política pública que se hizo en un periodo corto de tiempo, con un cambio de gobierno en el medio incluso. Sin embargo, creo que estaría bueno a futuro poder medir como la efectividad de esas políticas, ¿no? Porque yo lo que noto es que cuando vos mostrás la contribución del turismo en el crecimiento, pero lo mostrás como porcentaje de valor agregado, noto que la trayectoria que tiene esa contribución se ajusta básicamente, aparte vos después comentás como que hay tres grandes periodos, que lo lográs dividir en tres periodos, uno de crecimiento, uno de caída y después otro auge. Creo que esa contribución se ajusta simplemente al ciclo económico y no tanto a la efectividad o a los shocks que pueden, positivos o negativos, que puedan llegar a tener la implementación de las políticas. O al menos yo no me doy cuenta cuando leo los resultados. Entonces me parece que una línea futuro también podría ser como hacer algún esfuerzo por tratar de diferenciar, bueno, de la contribución del turismo, sobre todo viéndolo como una ventana temporal, ¿no? Bueno, ¿cuánto de eso responde mismo a la trayectoria del ciclo y cuánto responde a la efectividad o al impacto que una política pública pueda llegar a tener? Bien. Y después, y una cosita más respecto de eso, que es respecto a la focalización que puedan llegar a tener estas políticas. Esto la verdad que lo pregunto porque no lo sé. Cuando vos mostrás la tabla del ingreso de turistas, que vos comentaste sobre el total, está bueno esa división que vos haces de turistas internos y de turistas extranjeros. Y si te fijas bien, a pesar de que el peso, digamos, de los turistas internos es mucho mayor que el de turistas internacionales, la evolución que tienen los turistas extranjeros es mucho más creciente, digamos, de la que tienen los turistas internos. Entonces me parece que ahí hay como una potencial fuente de crecimiento o de contribución que puede llegar a tener el turismo y que la política pública pueda llegar a estar más focalizada a ese sector. Más sabiendo que tú dijiste que la política pública está focalizada en el sector de los negocios y más que nada en un tema de desarrollo territorial, del sector salud, de la naturaleza, sí, me parece que son como bastante genéricas, pero que se podría ajustar en función de la coyuntura y focalizarlas mejor. Pero eso capaz que como te digo, es que yo no conozco bien el objetivo de la política pública, vos la presentaste muy bien, pero o sea, estaría bueno como saber más a fondo sobre cuáles son los objetivos de eso. Y bueno, y por último, esto es una pregunta, capaz que lo viste o capaz que sería interesante verlo. Hay una frase que vos hacés sobre el final de la introducción, creo, que decís como que aquellas economías que tienen un sector turístico, o sea, donde la contribución del turismo es mayor, son economías que tienen un ciclo más dinámico. Lo cual sí, estoy de acuerdo a priori, pero y lo pienso más sobre este año, o sobre el año pasado, sobre el efecto negativo de la pandemia con el cierre de fronteras. Digo, si es el turismo una gran fuente de dinamismo económico, cuando cerramos las fronteras, las economías con un sector turístico más desarrollado son las que se ven más perjudicadas, o hay algún patrón respecto a las economías que tienen mayor contribución de turismo, o las que solo se dedican al turismo, o las que están más diversificadas. Eso es como algo que se podría ver. Yo a priori lo comparé con algunos datos de CEPAL y la verdad que no encontré ningún patrón, pero lo digo más que nada como una idea como para poder verlo y poder ver si la contribución de turismo en la dinámica pueda llegar a tener impactos negativos en momentos de recesión. Bueno, me parece que estaría por ahí, ya hablé un montón. Gracias, Tomó Podemos comentarlo. bien, se tomó bien, viste, María Ley, bien juicioso la Sí, labor sí, sí. de comentarista. Muy bien, Martín. No sé, María Ley, si quieres esperar a que, si Vero tiene algo que agregar, o vas comentando. Bueno, si querés te sumo un par de preguntas, nomás pues ya Martín tiró bastante. No, capaz ahí como, bueno, enganchar un poco con lo que decía Martín, a mí me surge capaz la pregunta a ver, está clarísimo de que es cierto, el turismo en Medellín aumentó muchísimo en ese periodo que ustedes consideran, pero el turismo en Colombia también, ¿no? Entonces
un poquito el contexto ese de qué estuvo pasando también en Colombia, de si Medellín el crecimiento que tuvo fue de rebote, fue efectivamente por la política, o un poquito de contexto en eso para los que capaz no conocemos tanto de cómo es la situación ahí, nada, poder contextualizarnos un poquito mejor y ver un poquito eso. Sí, qué estuvo pasando en Colombia, qué estuvo pasando en Medellín, si fue similar el comportamiento, o pensando también a qué se puede haber debido el crecimiento ese nada, que mostrabas. Después, bueno, yo me las anoté por si no me las olvido. No, pensando también en los indicadores, algunos resultados que capaz podían llamar un poquito la atención, de que a mí personalmente me hubiera gustado encontrar como qué era lo que se estaba midiendo para entender capaz alguno de esos resultados. Me generaba como alguna duda, no sé, cómo se medían efectivamente la cantidad de turistas, si eran solo los que pasaban por ese punto y qué pasaba con lo demás, o transporte, en los hoteles si entraban a los Airbnb o no entraban a los Airbnb, como ese tipo de cositas que nada, capaz puede ayudar a entender un poquito mejor los resultados y saber bien qué es lo que se estaba recogiendo de verdad nada, con esos indicadores. Y después tengo como dos preguntas que escapan totalmente al trabajo, pero que me surgieron leyéndolo. Ustedes también, el efecto directo, creo que sería imposible poder medir el indirecto y el inducido, pero ¿hay alguna idea más o menos de cuál es el peso, como para saber la magnitud de ese efecto que se están midiendo? Pensando, por ejemplo, en el grado de informalidad que hay en el sector, o más para tener como esa idea, ¿sí?, de cuál es la magnitud de ese efecto y cuál es el peso que tiene. Y último, que también escapa un poco a esto, ustedes creo que terminan antes, pero ¿hubo algún cambio? No sé si fue 2015, 2016, ahí como en el periodo post-conflicto, post-acuerdo, no sé cómo llamarle. ¿Hubo algún cambio ahí? ¿Se pudo ver? ¿O era más otra cosa? Pensando en si la estabilidad social, por llamarlo así, podría tener como algún efecto en el turismo en Colombia. Claro, bueno, muchas gracias por los comentarios. Se nota que leyeron juiciosamente el trabajo, entonces hacia el detalle tienen todo súper claro. En cuanto a los comentarios, pues no son muchos, no sé ni por dónde comenzar. Me quedó sonando, fue lo último, Martín, que hablabas de la focalización en extranjeros, la contribución del dinamismo y qué efectos tiene. O sea, ese es un estudio que tendremos que hacer ahora, precisamente en esas economías donde el turismo ha contribuido positivamente al crecimiento de esos territorios, ver ahora con la pandemia, con el cierre de fronteras, qué pasó. Porque precisamente lo que es acá, o sea, yo lo diría es más por el tanteo a priori. Aquí los hoteles tuvieron que cerrar. La cantidad de empleados que tuvieron que despedir fue considerable. Los empresarios les tocó vender sus propiedades y vender sus cosas para poder enfrentar y poder despedir a sus trabajadores como era. Entonces, digamos que habría que tomar y hacer esa medición. Pues ya tendríamos que entrar y hacer esos comparativos para ver realmente, ahorita que ya el turismo estaba quieto, cómo fue, qué pasó entonces con el crecimiento económico que fue negativo para estas ciudades, entonces cómo contribuyó ya no positivamente, sino que negativamente el turismo a ese crecimiento negativo que tuvieron las ciudades. Ese es un estudio pues que tendremos que hacer, que tendremos que hacerlo. La parte de los, que también lo decía Verónica, el cómo se toman las mediciones de estos turistas extranjeros o cómo llevar, pues la forma como lo tiene Citur en el momento es, vamos a mirar la inmigración, tomemos datos de migración, qué extranjeros están entrando y qué extranjeros están pasando por puntos de migración, y con base en eso vamos infiriendo lo que va sucediendo. Lo que sí ha sucedido en la ciudad es que en los últimos años, en la ciudad y en el país, que me decía Verónica, importante como es el contexto de lo que ha sido la actividad económica en el país, o sea, el turismo en Colombia en los últimos años ha ido tomando una importancia significativa. Nosotros hace 20 años el turismo era por allá una cosa que
que cualquier loco tenía, pues era como de unos poquiticos de que no creían, el gobierno no creía, especialmente en esta parte de turismo vacacional, de turismo de naturaleza. Eso en Colombia era una cosa, pues, y en el mismo Medellín, el turismo de naturaleza, pues no, es que somos una ciudad, nosotros turismo de naturaleza, pues no nos vamos a dedicar a eso. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Se le ha ido dando más importancia a eso. Y hoy que estamos como en pandemia, pues digamos que con todo ese cambio de la demanda y lo que se quiere hacer, pues ya lo que se desea son más destinos de naturaleza, destinos al aire libre, y digamos que la ciudad de Medellín y sus alrededores pues tienen como todo eso. La parte entonces de la medición de la efectividad de la política económica me queda interesante, el mirar qué tanto fue un ajuste al ciclo económico y qué tanto fue la implementación real de la política. Sería interesante para hacer ese comparativo y el poderlo mirar. Lo que me preguntaba Verónica en cuanto al turismo y posconflicto. En los años que hicimos la medición, estábamos en pleno conflicto armado, digamos que las conversaciones el proceso de paz se vino a firmar, fue ya al final. Entonces digamos que estas mediciones y este trabajo no muestran nada sobre lo que ha sido ese contexto y la incidencia que ha tenido todo esto de los acuerdos de paz, tanto en el turismo nacional como en el turismo de la ciudad. Sin embargo, el año pasado también publicamos un capítulo del libro con Sandra Ledis, una profesora de acá en Medellín, y yo, sobre lo que ha sido el turismo y el posconflicto en Colombia. Y ahí hacemos un análisis de lo que fue la política de turismo de Medellín no, en Colombia en los últimos años, y a raíz del posconflicto, qué pasó, qué ha sucedido. Así como para contarles algo, contamos el caso de Medellín, porque Medellín también tuvo su época de violencia, pero hoy en día ya lo pasó, ya es un destino seguro, y eso ha traído mucho más extranjeros a la ciudad. Tenemos atractivos dentro de la ciudad que son visitados casi que exclusivamente por extranjeros. Entonces, digamos que ese crecimiento de extranjeros y todo ese cambio de transformación urbanística de la ciudad, y la parte de pasar de la violencia a la no violencia en la ciudad, eso también ha incentivado al turismo y los otros tipos de turismo que tenemos en Medellín, porque antes de eso éramos turismo de negocios. Hoy en día comenzamos a ofrecer otro tipo de negocios, otro tipo de productos turísticos, precisamente con esa transformación que ha tenido la ciudad a raíz de ese posconflicto, por decirlo así. No sé pues si tienen algún otro comentario. Gabriel, no sé si quieras decir algo ya que apareciste. No, yo discúlpeme, pero estaba, justo el seminario de dinámica coincidió con Bueno, y era un seminario internacional, entonces tuve que estar allá. Pero bueno, María Levy, mirá que Glauber nos mandó allí una notita de que hay algún errorcito, salieron mal las fórmulas en el PDF, nos dice Glauber. Después te paso la observación de la tarde. Gracias, Glauber. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Soy de moderador yo, ¿verdad? Sí. Sí, Sandra no está. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Aquí Hola. estoy, ¿no? Hola. Sí, bueno, hay un par de variables que no están en el texto del paper, pero se puede entender, creo. Lo que no me quedó claro es las ramas características del turismo se fueron, fueron consideradas en su totalidad o han hecho algún ¿cómo se dice? Algún ajuste, por ejemplo, en las actividades de restaurantes y tal, que hay mucha actividad económica que no está relacionada al turismo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, el Instituto Nacional de Estadísticas ha hecho un par de publicaciones sobre la economía del turismo, pero han considerado
las ramas características en su totalidad y al final lo que pasa es que 65% de la actividad turística es de restaurantes, porque hay un montón de restaurantes que en verdad no son turísticos. Y lo que han hecho en este estudio no me quedó claro. No, aquí sí se tomó toda, o sea, nosotros nos entregaron la agregación del PIB de acuerdo a como ellos lo habían hecho y los restaurantes están todos completos, o sea, no está discriminado en si es turístico o no turístico. Pero si vamos a ver, o sea, y es precisamente la variable que siempre se toma como variable proxy del turismo en Medellín, solamente el aporte que hacen los restaurantes y los hoteles. En esa parte de la medición de los restaurantes, si es turístico o no turístico, no está discriminado. Y siendo así, la estimación es menor a lo que puede hacer el aporte de turismo en la ciudad. Lo otro también es que aquí pues es turístico o no turístico, pero también hay que tener en cuenta que son turistas nacionales y turistas internacionales. Entonces, digamos que todo eso está ahí. O sea, no hay, o sea, para responderte, no hay discriminación en si el restaurante es turístico o no. Está todo el conglomerado de restaurantes y bares allí. Bien. Porque ¿Y te así lo parece maneja, que pues, así lo maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANA. Es el lineamiento que se posee a nivel nacional para las estadísticas. y tú tienes alguna idea de cuál es el porcentaje de los restaurantes, del ingreso de los restaurantes que de verdad viene de los turistas? ¿Tiene alguna idea? No. No, no. Inclusive, y a nivel de, o sea, aquí muchos restaurantes que son turísticos, porque uno los ve, uno va y dice, este es un restaurante turístico por los visitantes que llegan. Si yo voy a mirar el Registro Nacional de Turismo, que es el que los identifica como turísticos, no tienen Registro Nacional de Turismo. Entonces, digamos que a nivel normativo tampoco es fácil identificar cuál es turístico y cuál no, porque no existe un documento o una cosa que los haga. O sea, se va y no tiene registro nacional de turismo, pero uno ve, esto es turístico, pero no lo tiene. Entonces, digamos que esa diferencia entre turístico y no turístico es muy difícil y no tengo ni idea entonces qué porcentaje pudiera representar. María José, ¿quieres, no sé si me tuve que ausentar un momento, que María José también este tema le es cercano, ¿no, María José? No sé qué te... Sí, los estaba escuchando ahora y pensando en el ejercicio piloto que tenemos en Uruguay de cuenta satélite de turismo que estima el aporte directo, ¿no? del turismo al PIB. Nosotros estimamos en el entorno al 60%, pero también fue un supuesto, ¿no? Bueno, de la producción, el valor de producción total de hoteles y restaurantes, de restaurantes y alimentos y bebidas, pusimos el 60% corresponde a turismo y el otro 40% no. Pero fue en base a un supuesto, ¿no? Un poco siguiendo el caso de los otros países en Latinoamérica, bueno, nos guiamos por eso. Es difícil de tener, así como dice María Levy, que de saber exacto cuánto de la producción total de los restaurantes no corresponde a turismo. Pero bueno, una aproximación se puede hacer con un supuesto, ¿no? Sí, o en el caso de Colombia, sí, si tuvieran al menos el registro, porque en teoría, María Levy, tendrían que tenerlo. En teoría. O sea, no digo, el restaurante cumple con lo otro, me imagino, con estar, bueno, en Cámara de Comercio y esas cosas, pero algo de estar pasando, ¿no? Bueno, como Sí. al igual que otros prestadores de servicio también de la oferta, ¿no? Para que no se den de alta en el registro. Yo tengo un comentario para agregar a esto, en realidad. Creo que también atenta esta medición, también, tanto lo que planteaba Glauber como María José, el periodo que estás tomando, que es un 2005-2015, digo, es como un periodo de plena globalización. Yo creo que de acá en adelante se puede hacer un esfuerzo también por el hecho de poder detectar
a través de los medios de pagos electrónicos en el tema de hoteles y restaurantes, de dónde, o sea, de una aproximación, aunque sea de cuánto puede provenir de turistas extranjeros, cuánto de turistas nacionales, si se quiere, considerando de que, bueno, que los que no son extranjeros son nacionales, son turistas nacionales, pero creo que también el periodo que tomás entre 2005, los primeros años de tu periodo, es como casi imposible tener esa medición, y bueno, eso atenta a la medición que estás mostrando y tanto lo que planteaba Lauber. Pero sí creo que de ahora en más sí se podría captar, aunque sea una parte de ese efecto. No sé qué les parece. Sí, podría ser Sí, una es buena cierto. Yo forma. no sé si hay países que lo han hecho, pero me acuerdo que sí, con Gabriel alguna vez lo comentamos, no sé cuánta gente y qué tan fácil sería, pero es que esta información, claro, proveniente de las tarjetas sería ideal. Pero bueno, no, ¿algún otro comentario? Para María Lady, no sé si comentaron María Lady mientras nos senté lo que mencionaba Martín bueno, obviamente que todos estos trabajos hay que pensarlos luego en modo post pandemia. Se había dicho, bueno, como una posible extinción ver qué tanto si es así, si realmente cómo se confirma que aporta en determinada medida el turismo, el crecimiento, bueno, se verá reflejado luego también cuando se tengan más datos. Bueno, si entonces no hay más preguntas, comentarios, no fue la señorita exacta. Les agradecemos mucho. A ver, Ingrid nos va a hacer una pregunta acá por el chat. A ver si nos va escribiendo Ingrid. Hola, buen día. Sí, ¿Qué tal? buen día. Mejor consulto por acá. Mencionaba María Levy que tenía, no sé, un estudio o algo. Bueno, según vimos en las estadísticas que mostraron era hasta 2015, pero después mencionó que se había hecho un estudio o algo sobre qué pasó después del Tratado de Paz y cómo influyó o impactó el turismo. No sé, en general, si en Colombia, solo en Medellín, si habría un link o algo para mirarlo. ¿Qué ha sucedido después de eso? Este trabajo fue, Sandra, estabas ahí cuando estábamos hablando del capítulo del libro que publicamos el año pasado. Claro. Ese es un trabajo, no se hacen mediciones económicas, sino que se hace un análisis de las políticas, o sea, hace una recopilación de las políticas en turismo en Colombia antes y después del acuerdo de paz. Se presenta un estudio de caso que es en Medellín, entonces ahí sí se puede, y se sacan ciertas estadísticas también a nivel nacional. En ese tendríamos que, no sé si Sandra tienes por ahí el link para que nos los podamos también como compartir. O nos lo Sí, pues, escribes y yo te lo compartir. comparto. Te lo podemos compartir perfectamente. Sí. Buenísimo, gracias. Bien, bueno, gracias Ingrid. Y María Lady, luego estuvimos hablando por el chat también con Claudio Quintana, que le dije que bueno, luego los pongo en contacto porque Claudio también le interesa mucho, está también en la línea de políticas públicas, este trabajo tuyo en particular, bueno, que te estás presentando, le llamó bastante la atención de cara a algún trabajo también acá con Montevideo. Así que bueno, luego los pongo en contacto. Creo que esta es la idea también de este espacio. Bueno, ahí te dejan comentarios también María Lady en el chat. Te felicitan, los agradecimientos. Y Tatiana está dejando una nota, también Ingrid, en realidad para todos, que hay un programa de Turismo, Paz y Convivencia, que es un documento del gobierno, ¿correcto, María Lady? Sí, el Turismo, Paz y Convivencia es un documento del gobierno. Pero sé que en el trabajo que tenemos pueden complementar en gran medida la información. Es interesante. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a quienes participaron. Seguiremos en contacto, les seguiremos enviando entonces la información de los próximos seminarios. A ti, María Lady, también muchas gracias por el tiempo. Y Gracias bueno, a ustedes. seguimos en contacto. Estén bien. Buena jornada. Gracias. Chao. Hasta luego, bye. Chao, nos vemos. Chao, chao. Luego.